Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. Como lo prometido es deuda, y hace unos meses os prometí en un vídeo que iba a traer al canal un clase C de la actual generación, que es la cuarta y comenzó a venderse en 2014, pues aquí lo tenéis. Menuda preciosidad de coche, ¿verdad? Bien, esta serie de vídeos la comencé con un vídeo de un Sport Coupé que compré en 2005, posteriormente compré un clase C de tercera generación en 2007 y por último este clase C que, como os digo, comenzó a venderse en 2014 y corresponde a la cuarta generación. Luego en los comentarios del vídeo os dejaré los enlaces de los otros dos vídeos para que veáis la evolución del clase C. Pues bien, voy a tratar de explicar en este vídeo o de responder a la pregunta que os hago en el título. ¿Es esta la mejor berlina premium de tamaño medio que hay en el mercado? Vamos a verlo, no os lo perdáis. Si repasamos brevemente la historia del Mercedes tarde al mercado, en concreto en 1993, cuando el BMW Serie 3 iba ya por la tercera generación. Bien, esta primera generación se diferenciaba del Serie 3 en que era un coche que tenía mayor confort de marcha, además de mayor espacio para los pasajeros en las plazas traseras y mayor maletero. La segunda generación apareció en el año 2000 y esta famosa generación del doble faro, que bajo mi punto de vista era precioso, es un coche que a mí me gusta mucho y ahondó más en la idea de coche cómodo para viajar. En 2007 apareció la tercera generación del clase C y aquí ya Mercedes quiso atacar a BMW en cuanto a que dio un giro al coche para hacerlo más deportivo y cercano al Serie 3 y, por ejemplo, se ofrecía por primera vez el paquete AMG como opción. Y así llegamos a esta cuarta generación que, como os digo, salió al mercado en 2014 y cuya denominación interna es W205. Si nos fijamos en el año 2014, el BMW Serie 3, el F30, llevaba desde 2012 a la venta y el Audi A4 desde 2007, por lo tanto era un modelo muy veterano y que estaba muy próximo a cambiarlo. Por lo tanto, este clase C en 2014 era la berlina premium de tamaño medio más moderna del mercado. Bien, vamos a echarle un vistazo al interior y al exterior porque, como os digo, para mí es un interior muy revolucionario para lo que Mercedes siempre ha sido a lo largo de su historia y además tiene un exterior muy agresivo y que a mí personalmente me gusta mucho. Os recuerdo que en 2018 Mercedes le hizo un restyling a este coche, pero estéticamente prácticamente no cambia, simplemente este restyling fue para, digamos, equiparar el clase C al resto de coches de la marca alemana en cuanto a infoentretenimiento y sistemas, digamos, más avanzados acordes al año 2018. Bueno, estéticamente tras el restyling, como os digo, exteriormente hay muy pocos cambios. Quizá el cambio más importante es que incorpora los nuevos faros multibeam LED que le dan un mucho mayor alcance cuando estamos circulando de noche. Pero aún así, como os digo, este clase C en 2014 ya podía incorporar la opción de los High LED Performance, las luces LED que lleva este coche, que es una opción, y que ya alumbraban de manera fenomenal. Teníamos las largas que se conectaban y desconectaban de forma automática, por lo tanto, como os digo, tampoco es un cambio muy revolucionario. Para mí estéticamente es la berlina premium de tamaño medio que más me emociona en el mercado. Me gusta mucho más el diseño de Mercedes que el de BMW y el de Audi. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos años que Mercedes iba a hacer un diseño mucho más agresivo que BMW, por ejemplo? La verdad que estéticamente a mí este coche me encanta. Bueno, en la parte trasera vino la mayor decepción cuando me compré este coche, y es que aunque me encanta porque llevamos aquí el difusor pintado en el color de la carrocería y es un coche que cuando lo ves por detrás a mí también me gusta mucho, se ve muy deportivo, los escapes son falsos y incluso en la serie más barata de Mercedes, el clase A, el clase B, el GLA, son reales, y en cambio en este clase C, que se supone que es un coche más caro y de mayor entidad y mayor categoría, son falsos. Esto a mí me irritó un montón y os tengo que reconocer que cuando me lo compré no sabía que los escapes eran falsos. Pero bueno, aparte de eso, una estética muy bonita. Tenemos aquí el típico diseño de alerón que insinúa que llevamos aquí un alerón, pero en cambio no lo es. Es un diseño muy bonito de la tapa del maletero, así que, como os digo, un diseño muy bonito con la gran pega de que los escapes son falsos. Bueno, con respecto a la estética lateral del coche, destacan mucho las llantas de 18 pulgadas que son de serie con el acabado AMG Line exterior, si nos decantamos, como os digo, por esta línea de acabado. Y otra cosa que me encanta son los discos de freno perforados junto con las pinzas de freno con el logotipo de Mercedes-Benz escrito. Este es un detalle
que no en todos, por ejemplo, si compramos un BMW Serie 3, le incluimos el acabado M, este tipo de pinzas no las lleva. Es un detalle simplemente estético, pero que queda precioso. Bien, vamos con la gama de motores con la que cuenta este Mercedes Clase C en la actualidad, no con la que contaba en 2014, ya que ha cambiado completamente. Tenemos tres opciones diésel: el 200D, que es un motor de 1600 centímetros cúbicos, 160 caballos y 4 cilindros. La verdad que es un motor suficiente para ser un motor de acceso. Posteriormente tenemos el 220D, que es un bloque motor completamente nuevo, es un 2000 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea y 194 caballos. Y como tope de gama en diésel tenemos el 300D, que es también el mismo bloque motor de 4 cilindros en línea y 2000 centímetros cúbicos, pero en este caso con 245 caballos. Si nos fijamos en la oferta de gasolina, tenemos dos opciones si dejamos a un lado los AMG. Tenemos el 200, que es un motor 1.5 microhíbrido que cuenta con 184 caballos, y como tope de gama, si dejamos a un lado los AMG, como os he dicho, el 300, que es también un bloque motor de 4 cilindros, 2000 centímetros cúbicos y en este caso cuenta con 258 caballos. Os tengo que decir que el Clase C actualmente solo se puede comprar con la caja de cambios 9 Getronic, por lo tanto no tenemos la opción de comprar este coche con caja de cambios manual. Bueno, y os voy a hablar un poco del motor que lleva esta unidad de pruebas, y es que este es el 220 Blue E-Tech, es decir, no es el 220D que actualmente conocemos. Este bloque motor es el conocidísimo y utilizado por Mercedes durante muchísimos años, el de 2143 centímetros cúbicos, es un motor de hierro con la culata de aluminio, a diferencia del actual 220D, que es un motor completamente de aluminio, tanto el bloque motor como la culata. Bien, este motor lo lleva utilizando Mercedes desde la primera generación del Clase C, aunque con las consiguientes actualizaciones para que el motor cada vez desarrolle más caballos y consuma menos gasolina. Este motor yo recuerdo cuando lo conduje por primera vez que me sorprendió en cuanto a prestaciones, ya que esos 170 caballos y 400 Nm de par motor que tiene se notan, y además se notan desde bastante abajo en el cuentarevoluciones. Como os digo, es un motor que se siente muy enérgico en toda la gama de revoluciones, y además también me sorprendió, incluso más que las prestaciones, lo que me sorprendió es el consumo tan reducido que tiene, y es que os aseguro que en autovía con el control de crucero a 120 lo podemos dejar en viajes largos perfectamente en consumos por debajo de 5 litros. No me llaméis loco, es cierto, se puede dejar por debajo de 5 litros. Yo he llegado a conseguir consumos en este coche de 4,5 litros en viajes de 300-400 kilómetros. Por lo tanto, como os digo, lo que más impresiona de este coche es el consumo. Bueno, y como siempre os doy recomendación de motores, en cuanto a la actual gama de motores, la que os acabo de hablar, yo optaría por el 220D, ya que es un motor que tiene unas prestaciones impresionantes y además unos consumos muy reducidos. Si estamos mirando un gasolina porque queremos un gasolina, yo creo que con el 200 el microhíbrido puede ser suficiente, aunque está claro que no llega al nivel de prestaciones del 220D actual. Y si queremos mirar uno de la anterior generación, como os digo, este bloque motor, el 2143 centímetros cúbicos del 220 Blue E-Tech, es un motor indestructible. Como os digo, lo lleva fabricando Mercedes muchísimos años, hasta hace un par de años que dejó de fabricarlo. Es un motor indestructible, fiable como ningún otro en el mercado, durante todos los años que ha estado a la venta, y como os digo, unas prestaciones muy buenas y además un consumo muy reducido. Yo optaría, si estamos buscando un anterior a 2018, este motor, y si estamos buscando un coche nuevo, yo optaría por el 220D actual. Bueno, el precio del Clase C parte actualmente, según el configurador web de Mercedes, de los 42.400 euros aproximadamente de la versión 200D, que es la versión de acceso. Este Clase C, como siempre, ha sido un poco más caro que el Serie 3 y que el Audi A4. Para que os hagáis una idea, el BMW Serie 3, el G20, que es la generación que acaba de salir al mercado, parte de 38.600 euros. Así que, como os digo, el Serie 3 es un pelín más barato y el Audi A4 también. También es cierto que el Clase C parte con un poco más de equipamiento que los otros dos rivales alemanes. Pero bien, como os digo, y aparte estamos hablando de una berlina premium que, si la equipamos, por ejemplo, como va este coche, perfectamente podemos rozar los 60.000 euros. Son coches que se pueden equipar con infinidad de extras. Si estamos buscando un modelo de segunda mano, pues anterior a 2018, anterior a restyling, dependiendo de los kilómetros y de los extras que lleve, pues estaremos hablando del entorno de los 30.000 euros,
que para mí sigue siendo una gran alternativa a esta serie de consumidores que compran SUVs que están de moda, que se gastan el entorno de 30.000 euros, 35.000 euros, cuando pueden tener un Mercedes clase C de segunda mano, pero con pocos años y pocos kilómetros, por como os digo, unos 33.000 euros en muy buenas condiciones. Así que ya os digo, yo antes buscaría esta berlina Premium antes que un SUV nuevo en el que me gaste 35.000 euros. Bueno, y os quiero hacer aquí una puntualización porque mucha gente me pregunta ¿qué coche me compro, el clase C o el CLA? Y es que son dos coches que dentro de la gama de Mercedes están muy parecidos en cuanto a precio y además parecen, y digo entre comillas, parecen muy similares. Vamos a ver, el clase C no tiene nada que ver con el CLA. El clase C es tracción trasera y el CLA es tracción delantera. Por lo tanto, el clase C es mucho más deportivo, aunque parezca lo contrario, y además a todos los que nos gustan los coches, mucho mejor y mucho más agradable de conducir un tracción trasera que un delantera. Pero es que, os digo más, aunque se acaba de presentar la segunda generación del CLA, os aseguro y creedme que la calidad de materiales del CLA es muy inferior a la del clase C. Como os digo, en la segunda generación del CLA que se acaba de presentar han subido un poco el nivel de los materiales, pero en el clase C es muy superior y no entiendo cómo Mercedes casi iguala en precio el clase C al CLA, cuando el clase C es mucho más coche, es tracción trasera, tiene mayor calidad de materiales, mayor volumen de maletero, mayor espacio en las plazas traseras, así que como os digo, es que no hay duda, el clase C, aunque os cueste 1.000, 2.000, 3.000 euros más, el clase C. Bueno, vamos con el interior de este Mercedes clase C. Como os digo, yo tuve un clase C de la anterior generación, un W204, y este W205 se ve muchísimo más moderno y adaptado a los tiempos que corren hoy en día. En este caso, en esta unidad, llevamos el extra del AMG Line interior, que nos incluye el volante achatado por debajo y además de un diámetro mucho más pequeño y muy diferente a lo que Mercedes nos tenía acostumbrados durante toda la vida, ya que los volantes tenían un diámetro mucho más grande y eran, como os digo, volantes excesivamente grandes para mi gusto. Este volante es precioso, es muy pequeño, achatado por debajo, que a mí me encanta. Llevamos el cuero perforado, las levas en aluminio, como os digo, un volante precioso. A día de hoy sí que se nota un poco que con el restyling lo que han hecho es ponerle una botonería táctil tanto en la derecha como en la izquierda al clase C. La otra cosa que ha cambiado es que el tacómetro puede ser digital, que en este modelo pre-restyling no podía ser digital ni siquiera como opción. Y también la pantalla, que en este caso es de 8,4 pulgadas porque llevamos el Command Online, pero que actualmente si lleváramos el Command Online sería de 10,25 pulgadas o de 7 pulgadas si solo llevamos el audio 20, que es el audio básico. En cambio hay otra cosa que me molestaba mucho del clase C, y es que cuando compras este coche nuevo o de segunda mano, si no tienes experiencia o no te lo dicen, esta consola central que se llama negro piano, no lo sabes y la eliges así, porque por ejemplo ponerla en un símil de madera cuesta 500 euros, es un extra bastante caro. La eliges con el negro piano. ¿Y qué pasa? Que es un material extremadamente malo a la hora de conservarlo, se raya con mucha facilidad y además es muy sucio. Por lo tanto, lo que yo hice, y esto es algo que bueno, lo hice yo porque no soportaba que se rayara tanto. Esta pieza se puede desmontar, la llevé a un pintor, me la pintó y se quedó mucho más bonita. Además, si la pintamos de un color aluminio o símil de carbono, es mucho más luminosa, le da mucha más luminosidad al interior si la asemejamos a este tono, por ejemplo, de la moldura. Con respecto al resto del interior, es un interior de bastante calidad. Quizá en algunos ajustes Mercedes ha perdido con respecto a la anterior generación, pero también es cierto que la presentación es mucho más moderna y mucho más bonita. Por ejemplo, con el AMG Line interior tenemos este salpicadero forrado de cuero que es muy bonito, es un símil de cuero, pero bueno, es precioso, queda muy bien y le da un aspecto mucho más premium al coche. También los asientos con el paquete AMG recogen muy bien, los pétalos son perfectos. Y por último, la otra cosa que me encanta y como siempre me ha gustado mucho de Mercedes, aunque he de reconocer que BMW fue el primero en sacarlo, es esta botonería para controlar la pantalla del navegador, que es mucho más cómoda y que, como os digo siempre en los vídeos, las pantallas táctiles
si empezamos a manejarlas, distraemos la atención de la conducción y podemos tener un accidente. En cambio, si no distraemos la atención de la conducción y sabemos manejar el mando rotativo, tenemos mucho mejor acceso a todos los menús de la pantalla y además no distraemos tanto la atención de la conducción. Bueno, las plazas traseras de este clase C hay que decir que mejoran mucho con respecto a la anterior generación, al W204, en cuanto a habitabilidad. El asiento lo tengo puesto para mi estatura, para 1,80, y aún así, como podéis ver, tengo un espacio muy amplio para las piernas, y como la caída del techo no es excesiva porque no estamos en un coupé, estamos en una berlina, pues eso, todavía tengo más espacio para la cabeza, y además en este coche he añadido que como tenemos el techo completamente de cristal, tenemos todavía más espacio para la cabeza. Llevamos anclajes Isofix en los dos asientos de los laterales, y como siempre en todos los coches de tracción trasera, al llevar túnel de transmisión, la plaza central es menos utilizable, pues como os digo, ya que tenemos el túnel de transmisión, pero como os digo, unas plazas traseras para dos personas, viajar cómodamente y sin ningún tipo de restricción de espacio. Bueno, vamos con el maletero del clase C. Aquí sí que hay que decir que el clase C siempre ha estado un pelín por debajo en cuanto a volumen de maletero con respecto al Audi A4, que siempre ha sido el referente en este segmento, y el BMW Serie 3. Ambos que ubican 480 litros por 455 del clase C, que aún así ha crecido con respecto a la generación anterior. Tiene una boca de carga bastante amplia, mucho más amplia que la del CLA que os comentaba antes, y bueno, bastante utilizable. Es que es un maletero, creo que es suficiente para una familia, no se necesita más de 455 litros, tanto para viajar como para ir a hacer la compra. Yo creo que es un maletero más que suficiente. Bueno, vamos con la conducción del Mercedes clase C. Lo primero que os quiero comentar, y se me ha olvidado comentarlo en el vídeo anterior del interior, es que en esta versión del clase C, en esta generación, prescindieron de la palanca de cambios en la consola central y la pusieron en la columna de dirección, algo que bajo mi punto de vista es una característica muy cómoda y perfecta para este coche, ya que tenemos un diseño de la consola central mucho más limpio. No tenemos aquí la palanca de cambios, por lo tanto aquí tenemos una consola central, ya os digo, muy limpia, y la palanca de cambios en la columna de dirección, bajo mi punto de vista, es muy cómoda. Es típico de marcas americanas, pero no sé por qué más marcas europeas no lo utilizan, porque, como ya os digo, es muy cómoda. Si nos centramos en la caja de cambios, la 7 G-Tronic que monta este coche, no como la actual, que es la 9 G-Tronic, en su día cuando salió, os tengo que reconocer que me gustó bastante porque era muchísimo más rápida y más cómoda que la anterior 5 G-Tronic que llevaba el Mercedes clase C, el W204. Pero claro, ahora con el paso de los años, a día de hoy, os tengo que decir que es ya un pelín lenta la 7 G-Tronic, que no la 9 G-Tronic actual, que sí que es una caja de cambios, como os digo, más moderna y más rápida en cuanto a los cambios. En esta, aunque nos vayamos al modo Sport Plus, los cambios no son todos los rápidos que podrían ser hoy en día en una caja de cambios de convertidor de par como es esta 7 G-Tronic. A día de hoy, como os he dicho muchas veces en los vídeos, la mejor caja de cambios de convertidor de par que existe es la ZF que monta BMW, la de 8 velocidades, la Steptronic, que es una pasada de caja de cambios. Esta caja de cambios, la 7 G-Tronic, es una caja de cambios muy cómoda, bastante rápida para los estándares de Mercedes antes de 2014, pero que a día de hoy hay otras cajas de cambios automáticas que la han superado. En cuanto al tacto de conducción de este clase C, es un gran salto de calidad con respecto a la anterior generación. El chasis está mucho más trabajado, tenemos suspensión independiente trasera, McPherson delantera, pero como os digo, el trabajo de este clase C en cuanto al chasis es impecable. Es un coche que se mueve muy bien en curva, es amigo de las curvas, vamos a llamarlo así. No es como otras generaciones y otros modelos de Mercedes que eran bastante más incómodos en cuanto queríamos tomar una curva a velocidad media o alta, no eran tan efectivos. Este en cambio sí que lo es un coche muy efectivo y como os digo, aquí sí que se intentó asemejar Mercedes a la serie 3 de BMW en cuanto a conducción. El tacto de la dirección, incluso os diría que para mí esta es la mejor dirección de una berlina premium de tamaño medio. Es un peso, es que es el peso exacto y preciso que a mí me gusta. En el modo Sport Plus es súper directa,
súper pesada, no tenemos prácticamente punto muerto. En cuanto empezamos a girar la dirección el coche nos responde. Es, como os digo, la dirección que a mí más me gusta. Y el tacto del freno, pues en este caso muy parecido al de BMW, por ejemplo. Tenemos un primer tacto, un primer recorrido en el que no tenemos toda la potencia de frenado, es decir, que podemos regular el pedal del freno, y luego cuando queremos pisar el pedal del freno en profundidad, el coche frena una auténtica barbaridad. Como siempre os digo, el tacto del pedal de freno que a mí menos me gusta es el del grupo PSA, el de Citroën Peugeot, ya que nada más tocar el pedal del freno el coche te clava, pero luego en cambio no podemos regular la potencia de frenado, porque en cuanto pisamos el freno en la primera parte del recorrido ya nos está clavando. En cambio aquí en este Mercedes, igual que en BMW, podemos regular mucho mejor la potencia de frenado, y esta sensación es algo que a mí me encanta. Bueno, la última cosa que os quería comentar y que os he comentado antes también en los consejos de motores. Este motor, el 220 Bluetech, que no tiene nada que ver con el actual 220D, es un motor, como os digo, completamente diferente. Es un motor con unas prestaciones muy buenas, como os digo, evidentemente al ser un motor diésel notamos una patada a partir de las 2.500 revoluciones, notamos cómo viene esa patada, que eso en un motor de gasolina actual no lo notamos, pero como os digo, son 170 caballos pero que corren mucho. Para mí es un motor suficiente, para un conductor con unas necesidades normales es un motor suficiente. Y también, como os digo, la gran cualidad de este coche es lo poco que consume, ya que en autovía con control de crucero podemos hacerle consumos de menos de 5 litros. Si circulamos por ciudad, vamos a decir que podemos hacer consumos del entorno de los 6 litros y medio, que para un motor de 2.200 centímetros cúbicos y 170 caballos es que es una cifra magnífica. Y la otra característica que tenía este motor Mercedes es que, como es de mayor cilindrada que el resto de motores de la competencia, son 2.143 centímetros cúbicos por los 1.995 que suelen ser los de BMW y Audi, al tener más cilindrada esto repercute en que las recuperaciones siempre son mejores. Si nos fijamos en la ficha técnica de este motor Mercedes, las recuperaciones siempre van a ser mejores por la mayor cilindrada a sus motores equivalentes en BMW y en Audi. Bueno, vamos con las conclusiones de este clase C. Hay que decir que Mercedes con esta generación se fijó dos objetivos. Por un lado, dirigirse a un público más joven, y es que Mercedes dijo: si queréis una berlina de representación para viajar cómodo, ya os tenéis que ir al clase E, pero el clase C está dirigido claramente ahora a un público más joven. Y por otro lado, fue contra BMW para, digamos, ir contra su línea de flotación, que es coches deportivos, coches de tacto deportivo. Y es que este Mercedes clase C es un coche de tacto muy deportivo. De hecho, como os digo, en 2014 para mí era la berlina media premium más deportiva, de tacto más deportivo que existía en el mercado. Sí que es cierto que a día de hoy, en la nueva generación del Serie 3, que como sabéis tengo un vídeo en el canal probándolo, la nueva serie G20 dinámicamente ya ha superado a esta, pero es que están ahí. Es que ¿quién nos iba a decir hace 10 años, cuando todos teníamos la idea de que Mercedes eran coches para personas mayores, para conducir tranquilos, que iba casi a ponerse a la misma altura de un pedazo de Serie 3 con la conducción dinámica que todos sabemos que conlleva este BMW? Así que, como os digo, quiero que os quedéis con la idea de que es un coche de tacto muy deportivo, dirigido a un público mucho más joven que antes, y como se ha adelantado también antes, queremos gastarnos 30 o 35.000 euros y nos vamos a un SUV de marca generalista muy equipado. Pues yo, si tuviera ese presupuesto, os aseguro que me iría a una berlina premium como esta, de segunda mano, muy equipada, que supera claramente y dinámicamente supera a un SUV de marca generalista en todo. Es que lo supera en todo, o sea que yo no tendría dudas. El clase C, sin ninguna duda. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo, le deis al like, a seguir el canal, y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de compraros este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.